Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal Emigrar con Ana. Hoy estamos en la preciosa ciudad de Alicante. Hoy toca volver a visitar el barrio Campo Amor, un barrio en el que muchos de vosotros estáis interesados. Vamos allá. Muchas personas aquí en el canal habéis pedido el vídeo actualizado sobre este barrio de aquí, ya que hace bastante tiempo que venimos aquí a la zona. Campo Amor es un barrio al norte de la zona del mercado, del centro. Justo aquí veis la Plaza de Toros. Es una zona también que en invierno se convierte en un lugar muy navideño. Y desde aquí hay dos avenidas principales, una la que delimita este barrio que está a nuestra derecha, y esta avenida se llama Avenida de Gijona, y la otra que veis justo enfrente es la Avenida de Alcoy. Dos avenidas principales, arterias si queréis llamarlas, de este barrio de Campo Amor. Realmente desde siempre ha sido un barrio con una posición bastante estratégica, he de decir, porque se encuentra cerca de Plaza de Toros. Es un barrio que a pies uno puede ir andando hasta la zona del mercado central, hacia las tiendas. Hay transporte público, como podéis ver. De hecho, hay centro de salud también justo aquí a la derecha. Es un lugar que está muy bien ubicado, digamos, dentro de la ciudad. Y los precios aquí desde siempre pues se han mantenido en unas condiciones más o menos relevantes, no demasiado caros y bastante asequibles para muchísimas personas. Y hoy vamos a ver cómo ha cambiado y si ha cambiado algo. En las avenidas principales, obviamente, el barrio está repleto de diferentes tipos de servicios. Hay muchísimos supermercados de 24 horas o supermercados tipo internacionales con muchos productos de otros países. Hay locutorios, hay lugares tipo centro óptico, lo podéis ver ahí enfrente. Algunas que otras tiendas, peluquerías, centros de estética, barecitos. Todo esto se puede encontrar aquí en el barrio. Más supermercados podéis ver ahí enfrente. Hay algún que otro especialista que tienen, por ejemplo, las primeras plantas o las entreplantas de los edificios y las usan para sus oficinas. En esta zona también se encuentra un parquecito infantil, una zona muy amplia, junto a este colegio de aquí. No es un colegio público, ojo, este colegio de aquí. Se encuentra el auditorio también, por cierto. El auditorio es el auditorio de la Diputación de Alicante, y el colegio que veis aquí al lado es el colegio Nuestra Señora del Remedio, donde pues, es un colegio privado, digámoslo así, religioso privado, donde pues, hay que pagar la matrícula y hay que pagar la cuota mensual, no como en los colegios públicos donde no hay que abonarlo. Cerca también existe el Instituto Geográfico, el Centro de Vacunación Internacional, la Confederación Hidrográfica, también está por aquí al ladito, ahora pasaremos, no preocuparse. Un locutorio enfrente. Muchos preguntan cuando llegan aquí y les decimos que tienen que coger una tarjeta española en un locutorio, al menos temporalmente, hasta que tengan la documentación de aquí, puedan coger internet, el teléfono, la tarjeta, todo en un solo lugar. Un locutorio es una tienda, de hecho lo pone así en la entrada muchas veces. Es una tienda donde podéis llegar y se venden las tarjetas prepago, que se pueden poner más dinero y ampliar los planes, las tarifas a través de internet o yendo al mismo locutorio. También ahí es donde se hacen recargas móviles, se pueden comprar teléfonos, se puede hacer fotocopias de documentación, imprimir algo, hacer llamadas internacionales y muchas veces también enviar o recibir dinero de países de Latinoamérica o países de Europa del Este, por ejemplo. Aquí al ladito, además, también hay otro colegio. Este colegio de aquí, podéis escuchar la música seguramente, porque la música es bien alta. Este colegio es el CEIP Campo Amor. CEIP
se abrevia y significa Centro de Educación Infantil y Primaria, ¿vale? Cuando veáis estas letras significa que es infantil y primaria. Si es solamente CEI, es Centro de Educación Infantil. Si es secundaria, pues pondrá ESO o instituto. Pero lo que tenéis que saber es que son colegios públicos, ¿de acuerdo? En esta zona también hay algún que otro hostal, hay una autoescuela, cafeterías. Hay un centro de mayores que es para aquellos que tienen Parkinson. Es una asociación de Parkinson en Alicante. De hecho, muchas veces podemos verles con las furgonetas ayudando a la gente, trayéndoles aquí a la asociación. Pues tienen reuniones. Es como cualquier otra asociación que existe, pues periódicamente se van reuniendo y es un poco más fácil, ¿no? Un poco más llevadero tenerlo así. Gimnasios, hay algunas que otras empresas por aquí, Confederación Española también de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Alicante. Hay muchas cosas aquí, muchos negocios, muchas clínicas, ayuda también en estos casos. Hay también negocios tipo tienda de productos de belleza, carpintería de aluminio, por aquí cerquita. Muchas opciones existen aquí y sobre todo hay muchas viviendas que pues están desde estas avenidas principales hacia nuestra izquierda, que es donde se encuentra el castillo de San Fernando. El castillo que tiene también un parque bastante grande. Hay una pista de fútbol por aquí cerquita del castillo. Hay muchas opciones aquí, ¿vale? Para hacer deporte, para pasear. La cuestión es que el castillo de San Fernando hace tiempo, ahora ya lo han arreglado bastante más, ojo, pero hace tiempo fue un lugar bastante sucio, era una auténtica pena que venías aquí, estoy hablando hace una década. Era una auténtica pena venir aquí, no había absolutamente nada. No es para nada como el castillo de Santa Bárbara, que lo tienen muy cuidadito, dentro hay barecitos, cafeterías. Por aquel entonces el castillo de San Fernando era el gran olvidado, lo que era una auténtica pena. Ahora ya la situación está mejorando. Y realmente, aparte de eso, pues hay algunos supermercados aquí al lado. Está el Dialprix, muy cerquita de nosotros, de hecho ahora lo veremos. La cuestión es, ¿este barrio ha empeorado o ha mejorado a lo largo del tiempo? Pues lo podéis ver vosotros mismos, podéis hacer una comparativa. Hemos hecho vídeo hace tiempo ya de este barrio de Campo Amor. Podéis poner Emigrar con Ana Campo Amor y veis dos vídeos creo que tenemos de este barrio y podéis hacer una comparativa de cómo son. Pero realmente lo que hemos estado observando es que la gente se queja un poco de la limpieza. Hay algunos edificios peores que otros y la gente se queja pues de falta de mantenimiento. Podemos ver algo de basura en algunas de las calles. No todos los barrios son iguales, ojo, Esto tampoco es que sea un barrio de los más caros de aquí de la zona, por lo que tampoco se puede pedir una gran cantidad de limpieza de diferentes tipos de servicios. Pero lo que sí es cierto que sí que hemos visto bajar un poco el listón de este barrio. Aún así, aquí hay gente trabajadora, clase obrera también, los que han invertido en propiedades para alquilarlas, también las están usando. Hay muchos negocios que son útiles para la sociedad, para los seres humanos, para las personas que necesitan algún tipo de ayuda, lo que se agradece enormemente. Y en general hay edificios pues bastante más antiguos y luego hay edificios algo más nuevos. Algunos de ellos se ubican justo al lado de lo que es el castillo de San Fernando. Mirad, esta es la asociación, por cierto, de la que hemos estado hablando, asociación de aquellos que tienen Parkinson. Justo están trayendo a la gente, por eso no podemos pasar por la acera. Obviamente pues hay que respetarlo, hay que ayudar en la medida de lo posible. Y nos apartamos para que puedan tranquilamente salir con la persona y entrar en la asociación. Gimnasio, como hemos comentado aquí, con sala de yoga, el Dialprix, justo del que hemos hablado del supermercado, está ahí enfrente. Campo Amor está un poquito en cuesta, como podéis comprobar, no es demasiado, pero algunas calles al lado del castillo sí que son bastante empinadas, por lo que hay que tenerlo en cuenta cuando uno busca aquí la vivienda.
El tema laboral, obviamente es un barrio de la gran ciudad que es Alicante, la capital de nuestra provincia. Tiene muchísimos otros barrios alrededor y realmente la gente, por lo general, no buscan el trabajo dentro de su mismo barrio, sino que buscan en general en la ciudad. Donde surja trabajo, donde les llamen para la entrevista, ahí trabajan. Normalmente no suele ser justo al lado de la casa, a no ser que uno esté pues muy de suerte y encuentre trabajo cerca de su domicilio habitual. Hay en Alicante diferentes tipos de opciones, obviamente sabéis que es la capital, cerca también está Elche, si no, para el empleo se puede encontrar cualquier tipo de empleo que existe en cualquier otra ciudad aquí en la zona. Turismo, en invierno no tanto, a partir de Semana Santa hasta octubre, noviembre sí, pero en invierno no. El único sitio donde el turismo se conserva durante todo el año, a lo largo de todo el año, sería la ciudad de Benidorm, así que tenerlo en cuenta si queréis trabajar en el sector turístico. Si queréis trabajar en cualquier otro tipo de sector, pues no habría ningún problema. Podéis hacerlo. Siempre recomendamos mirar las páginas web de ofertas laborales y luego contactar a las empresas de forma directa, a través de los teléfonos de ellos o correo electrónico, por ejemplo. Y referente a la seguridad del barrio, obviamente no es un barrio criminal, no es un barrio de la parte norte de Alicante, pero sí que es cierto que de vez en cuando a la gente no le gusta mucho, y no es por grabar, ¿vale? Porque no vamos con cámara enorme, grabamos con vídeos de este tipo, los grabamos con un teléfono en alta calidad, pero es un teléfono móvil, un trípode que lo sujeta para el tema de vibraciones y movimientos bruscos, para evitarlos, pero no, digamos que no molestamos al entorno, ¿vale? No vamos con una cámara gigante enfocando a las personas, por lo que realmente no hay problema, pero sí es cierto que en algunas zonas de este barrio pues hay gente a los que no les gusta. Hay una zona en concreto que cuando pasaremos por ahí os diré, esa es la zona, ¿vale? Pues está cerquita de aquí, donde hay olores muy fuertes a cosas que cultivan, ¿vale? Plantas que cultivan, digamos. Entonces, claro, ahí, pues, para que haya un olor tan fuerte y se impregne en la ropa que llevamos, tiene que tener bastante. Entonces, en este caso, sí que es cierto que hay zonas mejores y peores dentro del barrio, pero las avenidas principales sí que están bien y ciertas zonas justo mirando al castillo también están bastante bien, hay mucha calidad de vida como tal. Imaginaros tener una vivienda con vistas hacia este lado, a la derecha, justo hacia el castillo de San Fernando. Toda esta zona natural, las piedras, los árboles, es muchísimo más tranquilo. Hay más cuestas también, pero es muy tranquilo comparando con las avenidas y la zona más cercana a la Plaza de Toros. Un problema con el que nos hemos encontrado, y no es la primera vez, esto lleva pasando ya años y años, y es que es imposible aparcar aquí. Obviamente aquellos que son residentes pues se apañan de alguna manera, tienen muchos garajes donde puedan aparcar, pero cuando se trata de aparcamiento, cuando uno viene aquí a la zona por necesidad, por trabajo, por lo que sea, pues aparcar es sumamente complicado. De hecho, cuando pasamos por aquí, no había ni siquiera sitio en muchos aparcamientos gigantes cerca del mercado central. Y ahora sí, mientras que estamos paseando por esas calles tranquilas cerquita del castillo, os voy a comentar cuánto cuesta la vivienda, porque algunas de esas viviendas están justo por aquí, en esta zona del castillo. Veréis los precios y si hay o no alquileres y qué precio tienen. Lo primero, para la compra. Esto es un caso de nuda propiedad, lo que significa que se compra la vivienda, pero los dueños actuales tienen derecho a vivir ahí. Suelen ser gente mayor que necesita liquidez o el dinero para poder vivir tranquilamente el resto de sus días, y cuando ellos fallezcan, pues la vivienda pasa a ser de los propietarios que han firmado el contrato. Es un piso pequeñito, por eso vale 66.400 euros y también porque es nuda propiedad, no se puede disfrutar directamente. 47 metros cuadrados, un dormitorio, primera planta. Lo siguiente es un piso alquilado que no se puede disfrutar ahora mismo, por eso dice para inversión. 4 dormitorios, 90 metros cuadrados, tercera planta, sin ascensor y además es interior.
y cuesta 110.000 euros. Aquí en Campo Amor, en plena avenida Alcoy, justo donde hemos empezado el vídeo de hoy. Una zona muy buena, pero sí que es algo antiguo. Lo siguiente es este piso de aquí, 115.000 euros, un dormitorio, 130 metros cuadrados. Es un bajo que está con proyecto aprobado para cambiarlo a lo que es una vivienda, porque antes era un local seguramente. Así que sería adecuación de un local a una vivienda. Y el proyecto pues obviamente lo tendríais que hacer vosotros, me imagino. 119.900 euros, piso de 3 dormitorios, 75 metros cuadrados. Segunda planta exterior, pero sin ascensor. Y es una venta directa del propietario. Y está cerquita de aquí. Mirad qué maravilla y qué vistas tan bonitas al castillo. La siguiente vivienda es 148.500 euros, 2 dormitorios, 80 metros cuadrados. Es una tercera planta exterior y con ascensor además, en plena avenida Gijona, que es donde hemos empezado el vídeo, una de las avenidas principales de aquí, del barrio de Campo Amor. Seguimos con más viviendas. Un estudio, 179.900 euros, 61 metros cuadrados. Es como si fuera dúplex y sí, se ve así, es como una casa dúplex bastante amplia, pero es totalmente renovada, por eso el precio es bastante más elevado que de los demás. 149.900 euros, piso de 5 dormitorios, 102 metros cuadrados y es una cuarta planta, pero sin ascensor, ¿vale? Esto es muy importante, de ahí también que el precio no sea más grande, aunque tenga 5 dormitorios. Un ático justo aquí cerca con vistas al castillo, 195.000 euros, ¿vale? 2 dormitorios, 100 metros cuadrados, quinta planta, con ascensor, vistas despejadas al castillo. ¿Qué puede ser más bonito que esto? Alquileres, 700 euros al mes. A partir de ahí cuestan pisos de 2 dormitorios, 64 metros cuadrados, primera planta exterior con ascensor. Le sigue también otro alquiler. Esto es un estudio, 775 euros al mes, 40 metros cuadrados. Es un bajo exterior y sin ascensor, pero tampoco hace falta ningún tipo de ascensor en este caso, porque es planta baja. 800 euros al mes cuesta un piso de 4 dormitorios en plena avenida de Alcoy, al límite entre Campo Amor y Carolinas. Cuarta planta exterior, pero sin ascensor. Reformadito, pero no todo el mundo podrá subir escaleras. 895 euros al mes, 3 dormitorios, 92 metros cuadrados, entre planta exterior con ascensor. Está bastante bien. 900 euros al mes un ático cuesta, 2 dormitorios, 80 metros cuadrados con ascensor, también renovadito, por cierto. Y este último, 1.400 euros al mes. Un dúplex renovado. Lo estáis escuchando, ¿verdad? Creo que lo estáis escuchando ahora, mientras que estamos andando. Justo os he dicho que os iba a avisar, pues os aviso ahora. Hace varios minutos os he dicho, os voy a avisar de la zona que tal, pues esta es la zona. Y a alguien no le ha gustado ya que estamos por aquí grabando, porque me imagino que si hay pues cierto tipo de cosas aquí que no quieren que se sepan, si ven a alguien andando con una cámara, pues pensarán que igual van detrás de ellos o que querrán investigar algo o lo que sea. Y pues se ponen muy nerviosos. Obviamente por eso están preguntando, ¿qué haces? Oye, ¿qué haces? ¿Qué haces? Pues obviamente es mejor ignorar ese tipo de cosas y ya está. Y no entrar en detalle, ni pararse, ni hablar, ni nada. Por eso siempre decimos que incluso dentro del mismo barrio pues pueden haber mejores o peores calles para vivir, como es el caso de este. Así es el barrio de Campo Amor, como habéis podido ver. Hay zonas más céntricas, más concurridas, y luego hay zonas muy bonitas y tranquilas, justo al lado del castillo de San Fernando. Gracias por acompañarnos en el vídeo de hoy. Os deseamos un estupendo día y nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Adiós.